Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos los servicios todos los domingos a la 1 p.m. y también tenemos los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y hoy seguimos con la cuarta parte de lo que Dios le mostró a Ezequiel. El fin del misterio de esperanza y el aliento de Ezequiel, como un preliminar a la enseñanza de esperanza, concerniente a la restauración de Israel, al favor divino en una propia tierra. El profeta describe el castigo que ha de sobrevenir a las orillas naciones que han oprimido a Israel, en los capítulos 25 hasta el 32. Después describe la restauración de Israel y su feliz futuro, en los capítulos 33 al 48. Los falsos pastores han de huir ante el segundo David, en el capítulo 34. Y versículo 15, Jehová dice, yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Pero en el capítulo 34, versículo 23, dice claramente que el Mesías ha de ser el pastor, que se hará cargo de su rebaño, y levantaré sobre ella a un pastor, y ellas apacentará a mi siervo David. Él las apacentará, y él les sería por pastor. Ezequiel sigue a Jeremías a hacer el énfasis en la libertad y responsabilidad de cada individuo en particular. Ataca aún más valientemente que Jeremías. El proverbio por medio del cual la generación cautiva se excusaba echando la culpa a sus antepasados. ¿Qué pensáis vosotros? Usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tenían dientería. El profeta presenta un principio universal de la situación moral del hombre cuando dice, el alma que pecaré, esa morirá. El hijo no llevaría el pecado del padre, ni el padre llevaría el pecado del hijo. La justicia del justo sería sobre él, y la impiedad del impío sería sobre él. Ezequiel capítulo 18, versículos 2 y el 20. La esperanza de Ezequiel en los capítulos 18 y 33. Con respecto a la libertad y responsabilidad individual puede resumirse de la siguiente manera. Ningún hombre está necesariamente bajo el dominio de la conducta de sus antecesores. Al contrario, está en libertad de elegir por sí mismo. Puede separarse del pecado de su padre, como también puede huir de su vida injusta. Así que un padre justo puede tener un hijo perverso y un padre perverso puede tener un hijo justo. Jehová juzgará al hijo como individuo, separadamente del padre. La herencia no es una barrera insuperable para el que elige ser distinto a su padre. Ningún hombre se halla necesariamente bajo el dominio de su conducta pasada. No puede confiar en su pasada conducta ni debe desentenderse por causa de los pecados de su vida pasada.
Está en libertad de abandonar el pasado, el hábito. No obstante, todo su poder no puede atar y esclavizar al hombre que quiere cambiar. Parábola del olla al fuego. Es el 5 de enero de 588. La fecha forma parte de la parábola o acción simbólica. Dios le dice a Ezequiel que deje constancia de la fecha con lo que la palabra de Dios se carga de urgencia y presión. El año noveno, el día 10 del 10º más, la palabra de Jehová me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, escribe la fecha de hoy, de este mismo día, porque el rey de Babilonia se ha lanzado sobre Jerusalén precisamente en este día. Ezequiel capítulo 24, los versículos 1 y el 2. Ezequiel suele datar los hechos según el reinado de Joaquín, a quien él reconoce como el rey verdadero aquí. En cambio, nos da la fecha a partir del reinado de Sedecías, lo mismo que encontramos en el libro de los Reyes, en el año noveno de su reinado, en el mes 10, el 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, acampó contra ella y la cercaron con una empalizada. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 de Sedecías, segundo de Reyes, capítulo 25 y el 1. Las fechas del libro de Ezequiel abarcan un periodo comprendido entre 592 y 571 a.C. Pocos libros de escritura nos dan datos tan precisos como el de Ezequiel con la muerte de Osaías en la batalla de Megido, el año 609. Termina el esplendor del reino de Judá con su sucesor Joaquín. Se multiplican las injusticias que amargan la vida del profeta Jeremías. Joaquín es puesto en el trono del año 609 por el faraón egipcio Necao, pero en el 603 se ve obligado a someterse a Babilonia. Más tarde se niega a pagar tributo y con ello provoca, cuando él ya ha muerto, el primer asedio de Jerusalén y la deportación de un grupo importante de judíos. Es el año 597. Entre los deportados está Ezequiel, aún desconocido, y también el rey Joaquín, hijo de Joaquín, cuando solo lleva 3 meses de reinado con el rey Joaquín. Son deportados a Babilonia los notables del pueblo, los trabajadores especializados, unos 15,000 hombres. El templo sigue en pie, pero ha sido sacudado de sus riquezas. En pie quedan aún las murallas, pero con los impactos de las armas. Al frente de Judea, Nabucodonosor ha puesto como rey a Sedecías débil y manipulado por las distintas facciones que Sedecías débil y manipulado por las distintas facciones que actúan en Jerusalén. Solo una figura en mantener firme en Jerusalén, solo frente a todos. El profeta Jeremías. Sedecías reinar desde el año 597 hasta el 586. 9 años de relativa calma, pero en el año 588
representantes de Edom y Moab, Amón, Tiro y Sidón, se congregan con sedecias en Jerusalén. Quieren urdir una rebelión contra Babilonia para independizarse de ella. Nabucodonosor responde con el asedio inmediato de Jerusalén. Tras año y medio, la ciudad sitiada se rinde. El templo, es incendiado, lo mismo que el palacio real y la ciudad. El ejército babilonio saquea los tesoros judíos, derriba las murallas y deporta a un nuevo grupo de judíos en el segundo de Reyes capítulo 25, que se unen a los que marcharon antes a Babilonia. Este hecho de la caída de Jerusalén marca la vida de Jeremías y de Ezequiel. Si bien los dos profetas se encuentran en las dos laderas opuestas del acontecimiento, Jeremías pasa la vida esperando este momento que le anuncia. Y cuando llega el momento del exilio, Jeremías llora sobre las ruinas de Jerusalén y parte hacia Egipto, donde no hay esperanza de vuelta a Israel. Ezequiel, en cambio, vive la caída de Jerusalén en Babilonia. Con los primeros exiliados, recibe a los de la segunda deportación y anuncia a unos y otros la vuelta a Israel. Volvamos atrás al momento en que Nabucodonosor se abalanza contra Judá. Con la llegada del enemigo, toda la nobleza de Israel se refugia en la ciudad de Jerusalén. Son las tajadas buenas que van cayendo en la olla. Y antes, cuando Ezequiel asiste a la partida de la gloria de Dios del templo, contempla a algunos de estos hombres que cogen del campo a la ciudad porque se creen seguros dentro de los muros de Jerusalén. Ezequiel, para ser testigo de cuando ocurre, es transportado con el cuerpo o sin el cuerpo. No tiene importancia por él. El espíritu, ahí donde ocurren los hechos. Lo narró él mismo. El espíritu me elevó y me condujo al pórtico oriental de la casa de Jehová, el que mira a oriente, y a la entrada del pórtico. Había 25 hombres, entre los cuales vi a Anzanías, hijo de Azul, y Pelatías, hijo de Beneas, jefes del pueblo. Ezequiel capítulo 11, versículo 1. Ezequiel se encuentra con algunos jefes del pueblo, de los que conocen a Dios. Jehová le informa sobre sus actividades. Hijo de hombre, estos son los que manican al mal, dan malos consejos en esta ciudad. Dicen, no es para pronto el construir casas. Ella es la olla y nosotros somos la carne. Se sienten seguros como carne valiosa en la olla, protegidos por los muros de la ciudad y sobre todo por su falsa confianza en la presencia de Dios en el templo. No se dan cuenta que al dejar la gloria de Dios, la ciudad, la olla, se abraza y se quema la carne que hay en ella. Ese es el fuego del juicio que Dios se encarga de anunciar a Ezequiel, capítulo 11, versículo 4 hasta 21. Lo mismo que los jefes, la gente de Jerusalén, se dice la ciudad es la olla y nosotros somos la carne.
Ezequiel capítulo 11, versículo 3. Quienes se han liberado del primer exilio se sienten seguros dentro de Jerusalén, protegidos por sus muros como la carne dentro de la olla. En Jerusalén se sienten en su casa. No necesitan construir casas nuevas. Para ellos el exilio es el castigo de Dios a los pecados. Frente a esta concepción tradicional que ve en el castigo un signo inequívoco de pecado, como repetirán a Job los amigos que van a visitarle en el dolor. Dios en boca de Ezequiel lo niega abiertamente. Jerusalén es ciertamente la olla, pero la carne no son los vivos, sino los cadáveres que llenarán sus calles, a ser alcanzados por la espada. El Espíritu de Dios irrumpe en Ezequiel y le manda decir, así dice Jehová, eso es lo que habéis dicho, casa de Israel. Conozco bien vuestra insolencia. Habéis multiplicado vuestras víctimas en esta ciudad. Habéis llenado de víctimas sus calles. Por eso así dice el Señor Jehová, las víctimas que habéis tirado en medio de ella son la carne, y ello es la olla, pero yo os haré salir de ella. Temes la espada, pues yo traeré espada contra vosotros, orúcalo del Señor Jehová. Ezequiel capítulo 11, versículos 5 hasta el 8. Ezequiel ampliando la imagen de la olla llena de herrumbre compone la bella parábola del capítulo 24 con resonancias en Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 3. La toma de Jerusalén sacó la deportación y el duro vasilla que impone Nabucodonosor hubiera debido abrir los ojos a Israel, pero su ceguera es incurable. La casa de Israel, a la que dirige su palabra Ezequiel, es una casa rebelde. Ezequiel llama parábola al oráculo del Señor. Se puede escuchar la parábola, se puede representar, contemplar la acción y hasta percibir el olor de la carne cocida en la olla. Si no fuera por la advertencia de que va dirigida a la casa de rebeldía, se podría pensar en un banquete festivo cuya solemnidad está marcada por la abundancia y calidad de alimentos y invitados, pero la explicación posterior no se descubre que todo este carácter festivo está cargado de ironía. Señor manda a Ezequiel que componga una parábola para la casa rebelde de Israel, justo en el día en que Nabucodonosor pone cerco a Jerusalén. La parábola se convierte en acción. Arrima la olla al fuego, arrímala y echa el agua en ella. Echa en ella trozos de carne, los trozos mejores, pernil y costillas. Llenala de los huesos mejores. Toma lo mejor del ganado menor y luego apilia debajo de ella. La llena, hazla hervir a botones, de modo que hasta los huesos se cuezan. Ezequiel capítulo 24, versículo 3 hasta el 5. Hasta que todo es normal, pero luego parece que el conocieron en lo que se una vez cocida la carne, continuará añadiendo llena y atizado
el fuego para que se queme hasta la olla. Por otra parte, el conociero se afana por preparar un banquete que nunca se va a celebrar. Toda la frenética actividad del cocinero parece que no mira otra cosa que a quemar los alimentos y la olla que lo contiene. La aplicación de la palabra está en medio de ella, dando fuego a las mismas palabras de la narración, los mejores trozos de carne. Las tajadas más exquisitas son los habitantes de Jerusalén, que se sienten los más seguros en la ciudad más protegida por tener la morada de Dios. Pero la catástrofe la tiene a las puertas. Porque así dice el Señor Jehová: ay de la ciudad, sanguinaria olla de toda ronosa, cuya herrumbre no hay quien la quite, vacíala trozo a trozo, sin echar suertes sobre ella. Ezequiel capítulo 24, versículo 6. La sangre y la herrumbre se corresponden, no hay quien limpie la olla de su herrumbre, no hay quien limpie la sangre de la ciudad. Hace falta prenderla a fuego para purificarla, porque la sangre derramada en medio de ella se ha esparcido sobre la roca desnuda, no la derramado en la tierra donde el polvo pudiera cubrirla. Ezequiel capítulo 24, versículo 7. La violencia se ha adueñado de tal modo de los habitantes de Jerusalén que ya no se preocupan por echar tierra encima. Así la sangre permanecido al descubierto no cesa de gritar, pidiéndole a Dios venganza, para que mi furia se desborde, para tomar venganza. He puesto yo su sangre sobre roca desnuda, para que no fuera recubierta. Versículo 24, y versículo 8. Deja la sangre al descubierto sobre la roca, suscita la cólera de Dios. La Biblia nos dice que el homicidia, para tener tiempo de confesar el pecado e implorarle el perdón de Dios, cubriría la sangre con el polvo de la tierra. Con ello trataba de apagar el grito de venganza de la sangre derramada y de aplacar el furor de Dios, vengador de toda sangre derramada. Pero los habitantes de Jerusalén, en su arrogancia, no se preocupan de ocultar sus crímenes. El homicidio para ellos no es un delito, sino una acción legal, algo aceptado con normalidad. Se podrían citar tantos textos de Juan Pablo II en los que actualiza esta palabra de Ezequiel. Así, por ejemplo, en el Evangelium Vitae, por desgracia, el alarmante panorama de amenazas a la vida en vez de disminuir se va más bien haragando con las nuevas perspectivas abiertas por el progreso científico y técnico. Sugieren nuevas formas de agresión contra la dignidad del ser humano, a la vez que se va desalienando y consolidando una nueva situación cultural que confiere a los atentados contra la vida un aspecto inédito y, podría decir, aún más incursionado, ulteriores y graves preocupaciones amplios sectores de la opinión pública justifican algunos atentados contra la vida en nombre de
derechos de la libertad, individual y sobre este presupuesto. Pretender no solo la impunidad, sino incluso la autorización por parte del Estado con el fin de practicarlos con absoluta libertad y además con la intervención gratuita de las estructuras sanitarias. Hoy una gran multitud de seres humanos débiles e indefensos, como son concretamente los niños aún no nacidos, están siendo aplastados en su derecho fundamental a la vida. Estos atentos contra la vida nacen como contra la vida terminal hoy adquiere una gravedad singular por el hecho de que tienen a perder en la conciencia colectiva de carácter del delito y asumir paradójicamente el del derecho. Estos atentos golpean la vida humana en situaciones de máxima precariedad cuando está privada de toda capacidad de defensa. Dios mismo atiza el fuego para acabar con la carne. El fuego de la cólera de Dios transforma la olla en horno destructor. La ciudad es que buscaban protección se convierte en lugar de aniquilamiento. La olla repleta de manjares que podía presagrar un banquete de fiesta se transforma en el horno, donde se consume hasta los huesos de sus habitantes. La ciudad de Jerusalén ha de ser incendiada porque en su interior no hay sino iniquidad, vergüenza y arrogancia. El mal mismo es exaltado como bien. Pues bien, así dice el Señor Jehová, ay de la ciudad sanguinaria. También yo voy a hacer un gran montón de leña. Habría bien la leña encendida al fuego. Huele la carne a punto, preparada las especies, que los huesos se abracen. Ezequiel capítulo 24, versículos 9 y 10. Que los huesos se abracen. Quizás Dios quiere llegar hasta el tuétano para purificarle a Israel. El culto, la palabra profética. Los castigos son formas diversas con las que Dios busca purificar al pueblo. Pero si no escuchan ni escarmientan con los castigos menores, Dios recurre a remedios extremos. Y esto está en Ezequiel capítulo 4, versículo 8 hasta 12. Es quizás el sentido de la actual interpelación. Mantienen la olla vacía sobre las brasas para que se caliente, se ponga al rojo, el bronce se funda su suciedad y su herrumbre se consume, pero ni por el fuego se va la herrumbre de la que es asroñosa de la impureza de su inmortalidad. He querido purificarle, pero tú no te has dejado purificar. De tu impureza no serás pues purificada hasta que yo no desahogue mi furor en ti. Yo Jehová he hablado. Y cumplo la palabra, no me retraré, no tendré piedad, ni me compadeceré, según tu conducta y según sus obras. Te juzgará oráculo del Señor Jehová. Ezequiel 24, versículo 11 hasta 14. Ezequiel las transforma en alegorías, las acciones simbólicas, lo mismo que las parábolas, cuando parece que describe una caldera y su contenido. Ezequiel en el fondo está pensando en Jerusalén y sus habitantes. Por ello la descripción parece
a veces incoherente, pero es que la incoherencia de las imágenes es la regla de cualquier representación alegórica. Así resulta que todo lo que se dice de la caldera es aplicable a Jerusalén, ni las masacres, ni la primera deportación, ni un violento incendio han sido suficientes para purificar la ciudad de su pecado. La ciudad es, como dicen los falsos profetas, una caldera, pero no es una caldera de bronce, que el enemigo no puede asaltar, como ellos dicen. Se trata de una caldera cuya herrumbre ha carcomido profundamente el metal. Es una caldera manchada de sangre y por más que se la ponga al rojo, seguiría siempre sucia. Con esta parábola de la olla, por puesta el mismo día en que comienza el asedio de Jerusalén, Ezequiel anuncia el fin de la ciudad sangeneraria. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para recibir la promesa que Él nos da, para vivir por toda la eternidad y para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repitan conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han alejado del camino de Dios, lo único que tú tienes que hacer, confesar su pecado y arrepentirte. Y Él te recibe con los brazos abiertos porque no quiere que nadie perezca. Y encerrar voy a hacerle Padre nuestro y la oración de bendición para el pueblo de Dios. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y esta es una oración de bendición para el pueblo de Dios. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Que tengan una buena noche, un buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.